Programa 46. Desigualdad y marginación en el campo. En este programa se analizarán las causas de la marginación y pobreza en el campo mexicano. La pobreza es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país. Las instituciones del gobierno reconocen, de acuerdo a diversos indicadores, la existencia de 3 tipos de pobreza. La pobreza extrema o alimentaria se da cuando la población no obtiene ingresos suficientes que le garanticen una alimentación mínima. La pobreza de capacidades se presenta cuando una población está en condiciones de satisfacer sus necesidades de alimentación, pero no cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus gastos en educación y salud. Y la pobreza patrimonial comprende a las personas que, si bien pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, educación y salud, su ingreso no les permite alcanzar lo requerido para vivienda, vestido, calzado y transporte. En el 2005, la mitad de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza patrimonial, mientras que el 18% de la población vivía en pobreza extrema. Los más pobres de los pobres se encuentran en el campo, particularmente en zonas montañosas y de difícil acceso. Se estima que hay 185,000 localidades rurales pobres en México. Las poblaciones más pobres se concentran en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, existen localidades pobres en todas las entidades del país. De todo lo que producimos los mexicanos, el campo es el que está aportando la menor cantidad del Producto Interno Bruto. En el sentido de la política nacional, habría que ver que el problema viene de mucho atrás, más allá de 1970, y esto depende del tipo de desarrollo económico que se dio en el país a partir de 1940, pero también de las políticas de reparto agrario. En este sentido, habría que decir que a partir de 1940 realmente se da como un mayor apoyo a la industrialización, y esto va a provocar, por una parte, que haya pues mucho más problemas en el campo. ¿Por qué? Porque se mantuvo el campo con bajos precios de producción, haciendo que estos bajos precios pudieran de alguna forma alimentar a muy bajo costo a toda la población urbana. Entonces, eso va a afectar. Pero por otra parte también el problema del campo tiene que ver con el reparto agrario, y se dio a la mayor parte de los campesinos pequeñas parcelas que de hecho no servían sino más que fundamentalmente para la autosuficiencia. Si a esto agregamos, ¿verdad?, que la mayor parte de los que reciben tierra la tienen que heredar a sus hijos, pues realmente va a ser muy poca tierra la que vayan heredando a sus hijos. Entonces, a lo largo de 1970, esto se va a empezar realmente a agudizar. Se eleva el nivel de vida de las personas. Muchos de estos ejidatarios no heredan sus tierras, o las heredan, las reciben, cuando ya tienen 50 años de edad. Entonces, esto lleva a que la población más joven pues no tenga realmente ni tierra en que trabajar, además le resulte sumamente insuficiente, y además de esto, estos precios que se mantuvieron fundamentalmente para la producción del maíz muy bajos durante la mayor parte de este tiempo. Si a eso agregamos, ¿verdad?, una política a nivel internacional de parte de los países fundamentalmente desarrollados, donde empiezan a producir mucho más maíz, trigo, cereales, y estos los ponen, ¿verdad?, en el mercado internacional a muy bajo costo, entonces lleva a que los productores nacionales a la larga queden totalmente desprotegidos. México es un país con grandes diferencias en los niveles de vida de su población. En él coexisten comunidades en extrema pobreza y zonas con niveles de vida e ingresos mucho mayores. Veamos 2 ejemplos. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, el municipio más pobre de México es Cochoapa el Grande, ubicado en el estado de Guerrero. El 76% de sus habitantes de 5 años o más son analfabetas, y 9 de cada 10 no terminó la primaria. El 95% habita viviendas con piso de tierra, sin drenaje ni sanitario, mientras que el 87% de sus trabajadores obtienen ingresos de hasta 2 salarios mínimos. Por el contrario, el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León,
es considerado el municipio más rico de todo el país. Tiene enormes mansiones y centros comerciales de lujo y un nivel de vida equiparable al de algunos países de Europa Occidental. El 98.3% de sus habitantes saben leer y escribir y solo el 10% no terminó la primaria. Únicamente el 0.1% de sus habitantes no cuentan con viviendas con drenaje ni sanitario. En el campo hay muchísimos contrastes, en el sentido del reparto, por una parte, de los subsidios que del Estado, por otra parte también de cómo está la infraestructura del campo y de las oportunidades que tienen los productores agrícolas de poner sus productos pues al mercado. En este sentido podemos ver en el campo las grandes diferencias que existen entre los productores que están dedicados fundamentalmente a una alimentación rentable que va fundamentalmente para la ganadería o para la exportación fundamentalmente de hortalizas, frente a aquellos productores que no tienen absolutamente nada. Estos productores, ¿verdad?, podríamos decir agroindustriales, son los que se llevan la mayor cantidad, por una parte, de subsidios, tienen mayores ventajas de alguna forma hacia los mercados, pero también tienen los mayores recursos. Por otra parte también, si nosotros nos vamos a las zonas del campo mucho más por decir algo, empobrecidas, ahí también vamos a encontrar diferencias, ¿no?, sustanciales. Por ejemplo, las mujeres en estos núcleos no reciben de alguna forma un dinero por el trabajo que realizan. Entonces realmente las desigualdades pues van desde los que tienen y los que no tienen, los que tienen riegos, los que no tienen riegos, los que tienen servicios y accesos a préstamos o subsidios y los que no tienen esta forma de servicios. Las que, por ejemplo, en el campo, las mujeres, las que no tienen realmente una remuneración, o los niños que no tienen una remuneración. Otra de las cosas que podríamos ver en el campo y que se está sucediendo, por ejemplo, son las que antiguamente estaban dedicadas a hacer labores del campo, en la actualidad pues se están vendiendo para hacer, por ejemplo, centros turísticos o si no desarrollos urbanos muy fuertes. Tal es el caso, por ejemplo, de todo el estado de Morelos. Está habiendo también estas diferencias y esta imagen de alguna forma urbana, donde en una ciudad podemos ver ricos y pobres, también es mucho más fácil ahora contemplarlo en el campo con estos desarrollos urbanos, porque estas zonas tienen un alto desarrollo y hay al ladito, pegadito, pues unas zonas que están completamente pauperizadas. O sea, esas desigualdades van en todos sentidos. Los más altos índices de marginación en México se concentran en las comunidades indígenas. La cuarta parte de los indígenas mexicanos de 15 años y más no saben leer ni escribir. El 60% habitan en viviendas sin drenaje y más de la mitad de la población indígena ocupada gana menos de 2 salarios mínimos al día. El índice de desarrollo humano indígena a nivel nacional es casi 15% menor al IDH de la población no indígena. Su desarrollo es menor en indicadores como educación, salud y nivel de ingresos. Esta situación reproduce las condiciones de inequidad y marginación en la que viven una gran cantidad de indígenas en nuestro país. Ante la falta de oportunidades en sus comunidades, muchos indígenas migran en búsqueda de mejores alternativas de desarrollo. Yo creo que la perspectiva es bastante grave, bastante grave. Gran parte de los subsidios que se están dando en la actualidad al campo o no se reciben a tiempo, es decir, no se reciben cuando es necesario para comprar insumos de las cosechas, sino que se dan mucho después. Y por otra parte, los programas realmente van más bien a atender a la pobreza, pero para tratarla de alguna manera de apalear en un primer momento, pero no para combatir a la pobreza. Por ejemplo, los programas que dan de alguna forma dinero a los niños para poderse sostener y que puedan asistir a la escuela son muy buenos, pero no están de alguna forma incidiendo en la producción del campo y en que sus padres puedan de alguna forma tener mejores recursos para poder alimentarlos. En la actualidad esto es muy preocupante porque la mayor parte del territorio mexicano
según el censo agrícola del 2007, dejó de producirse alrededor de un 25% de las tierras en México, lo cual, bueno, pues es espeluznante, ¿no? Es decir, ya el campo está siendo abandonado. Ya ni siquiera los pequeños productores o los productores que antes lo hacían para su autoconsumo, lo están trabajando. Gran parte de la población campesina en la actualidad no vive del campo, sino que vive de otras actividades, tanto de lo que le puedan mandar del exterior como de lo que le pueda dar el gobierno, o ellos realizan otras actividades por fuera. Entonces esto es muy, muy preocupante y realmente las políticas no están de alguna forma atendiendo este problema. Yo creo que la política tendría que ser mucho más amplia, esta política mexicana. Por una parte, sí tratar de revitalizar el campo, quizá una política de aranceles mucho más centrada en poder de alguna forma controlar. En este sentido, habría que ver el de la renegociación de este tratado de libre comercio en materia agropecuaria. En las comunidades rurales se concentran los más altos índices de marginación en México. La pobreza afecta principalmente a los pueblos indígenas. En México, los más pobres de los pobres son indígenas.